8 de la mañana con 9 minutos, seguimos en Ahora es Cuando y abrimos hasta ahora otra conversación, esta vez con el alcalde de Renca, Claudio Castro, miembro del equipo o comité estratégico de la campaña de Carolina Toá para las primarias del oficialismo. ¿Cómo está, alcalde? Muy bien, Connie, muy contento de estar acá hoy día. Alcalde, sí, yo creo que una de las cosas que ha caracterizado la gestión de Claudio Castro siendo alcalde y acompañando además procesos de elecciones importantes, no solamente su gestión, yo creía una de las definiciones de Claudio Castro es que es un gran gestor, buen ingeniero, digamos, ¿verdad? Aplica la ingeniería a la gestión alcaldicia, sino que también de una visión estratégica. Y hace algún tiempo atrás conversamos de la necesidad de reconfigurar el mapeo político de la centroizquierda o del progresismo para atender una cuestión que fuera ya, que tomara más cuerpo en una conjunción eventualmente de partidos o en una cuestión que represente de manera más integrada la socialdemocracia. Usted refresquenos un poco más la memoria respecto de lo que era eso, pero ¿hasta dónde la opción de Carolina Toá hoy día puede ser un paso en esa dirección? Bueno, yo creo que eso es una de las grandes potencias que tiene la candidatura de Carolina Toá, ¿no? Que no solamente nos invita a una construcción programática y yo diría a conducir una fuerza social y política para poder liderar el próximo gobierno, ¿no? Que es una tarea fundamental de este año, sino que también nos está invitando a una reflexión respecto de cuál es el Chile que queremos para las próximas décadas. Y en esa reflexión grande, que es muy importante y necesaria, porque tirar la pelota en ese horizonte nos permite también hacernos las preguntas más relevantes, ¿no? Las más importantes, que muchas veces quedan un poquito desplazadas cuando hay una contingencia, especialmente en un año electoral, que pareciera que el que dice tal o cual cuestión más rimbombante se roba los titulares. Entonces, Carolina está muy preocupada de eso, de la conversación también en paralelo respecto de las próximas décadas de Chile, y ahí surge con mucha claridad la importancia de que exista un proyecto socialdemócrata, ¿no? Una socialdemocracia moderna que logre enfrentar los desafíos de hoy con la fuerza también de nuestra historia. Y ahí están los temas medioambientales, de género, la construcción de ciudades justas, el poder conversar sobre las nuevas dinámicas del trabajo con la irrupción, ¿no? De una digitalización que pareciera que no tiene límites y que está marcando lo que significa la relación entre el trabajo, el desarrollo, el crecimiento, de la seguridad como un eje central, ¿no? Y una base para poder enfrentar todo eso te quería esto. preguntar, porque hasta ahora no habíamos mencionado ni seguridad ni crecimiento económico. No, las dos. Claro, porque hoy día no solamente son prioritarios, sino que a estas alturas ya tienen que darse por descontados en la agenda de cualquier candidato independiente de su sector político. Pero yo diría que ahí hay una suerte de falacia a propósito de lo que nosotros hablábamos, ¿no? Que es que estos son patrimonios de la derecha, y eso no es así. No, porque los que tú estás nombrando hoy día también están pasando a ser banderas de la derecha que nunca fueron consideradas. Exacto. Había un cruce de banderas que... Y ahora, pero con una historia y con énfasis que son distintos, ¿no? Y respecto de cómo esto se proyecta hacia adelante, yo diría que nosotros tuvimos en el post procesos fallidos constitucionales, tuvimos un clivaje que la derecha insistió en instalar. Ayer yo veía algunas de las reacciones cuando se presentó este nuevo diseño de comando de Carolina, de algunos dirigentes de derecha que decían esto es más de lo mismo, es la continuidad, están atrapados en el 38%. Y es precisamente que la derecha ha tratado de instalar esta idea del clivaje del apruebo y el rechazo, ¿no? Pero resulta que inmediatamente después de que Carolina presentó su nuevo comando, recibió el respaldo de figuras destacadas de la centroizquierda por el rechazo, ¿no? Como Ignacio Bócar, Genaro Arregada, Jorge Correa Sutil, hay otros más, Andrés Velasco, y muchos otros que representan también una fuerza cultural, política, que existe y que tiene que volver a emerger. Y eso es precisamente lo que nosotros tenemos que construir, ¿no? Es un mundo mucho más amplio que el que hoy día representa el gobierno. La alianza política y social del mundo progresista va desde el Partido Comunista hasta mucho más allá del centro, creo yo, y tenemos que hablarle también a un mundo de centro-derecha, que se puede sentir interpretado por esto y que marca también una frontera clara respecto de el atrincheramiento que está teniendo la derecha, ¿no? Es bien interesante ver, mientras nosotros estamos buscando un proyecto unitario que se va a reflejar en la única primaria que vamos a tener a fines de junio en Chile, la derecha hoy día está en un problema. Tiene distintas candidaturas que además han ido corriendo el cerco hacia
una suerte de populismo o extremismo en el que cae también Evelyn Matei, ¿no? Evelyn Matei cuando empieza a hablar de pena de muerte, cuando plantea ideas que tienen que ver con la motosierra, que ayer la revivió, ¿no? En un momento dijo, no, esto no es motosierra, es tijera de podar, pero ahora es motosierra de nuevo, ¿no? Y eso significa pegarle un recorte fuerte al Estado y otras cosas más. Vemos una derecha que empieza a trincherarse, mientras lo que hace Carolina es precisamente ir ganando ese centro y esa amplitud que tenemos que recuperar. Probablemente esta cuestión tiene que ver con, yo no sé si a ti te pasa o no, pero a mí a rato, me imagino estar en un comando estratégico de una campaña presidencial, lo difícil que es saber a quién hablarle, Claudio Castro. Y yo creo que es lo que le puede pasar a Matei, o lo que le puede pasar incluso a los candidatos del oficialismo, ¿verdad? Porque hoy día los clivajes no son tan claros, hoy día la derecha y la izquierda es una cuestión, es un borrón, digamos, ¿verdad? No es un dibujo tan claro. Si uno mira la última encuesta del Centro de Estudios Públicos, no es que los chilenos nos volvamos locos y nos volvamos más de derecha un rato, más de izquierda al otro, no, sino que simplemente las prioridades van cambiando en función de las cosas que van pasando y la balanza se te inclina en favor de la agenda de aquellos candidatos que tú crees pueden resolver mejor las cosas. Entonces, es difícil encontrar efectivamente a quién hablarle y en una lógica de un país que se había definido siempre como un país más de centro-izquierda, tú tienes hoy día el 60% de las personas inclinando la balanza más hacia los candidatos de la derecha. Pero con ese tipo de propuestas cortoplacistas y rimbombantes, ¿no? Hoy día la mayoría de los chilenos y chilenas queremos seguridad en nuestras vidas. Yo como alcalde lo veo, lo que nuestros vecinos quieren es caminar tranquilos por la calle, es tomar esperar en un paradero y no sentir temor, poder, que sus hijos puedan transitar por espacios públicos sin problema. Ahora, eso yo creo que la ciudadanía también ha ido entendiendo que no se soluciona solamente con alguien que dice, fíjate tú en lo que está pasando hoy día, que es súper interesante porque además vuelve a poner esta tensión de la política nacional con la política local. Fíjate lo que está pasando con el delegado Durán, ¿no? Sí. La derecha en año electoral aprovecha ese momento, dice acusación constitucional, porque Durán es el responsable de un hecho trágico que sucedió en el partido de Colo-Colo, ¿cierto? Donde murieron dos jóvenes. Y los alcaldes de derecha son los que salen a decir, oye, un momentito, si el delegado... O sea, primero que todo, esta acusación constitucional no resuelve el problema de fondo, ¿no? Que es precisamente lo que algunos dirigentes de derecha quieren hacer creer. Destituyamos a Durán y entonces somos los que estamos a favor de la seguridad. Y segundo, para poder enfrentar los temas de seguridad, lo que necesitamos es precisamente construir con transversalidad. Y precisamente ese trabajo colaborativo y articulado que se genera entre los alcaldes de cualquier color político con el delegado presidencial, yo te lo aseguro, de cualquier color político. A mí me tocó trabajar como alcalde con el gobierno del presidente Piñera y cuando se trata de seguridad, no es que uno anda preguntando al partido o las ideas o los tweets antiguos. Si el otro día comentábamos, probablemente hasta el propio Johannes Kaiser se sorprendería la cantidad de gente que votó por la lista del pueblo para la convención que eventualmente lo puede estar apoyando a él. Claro. A eso me refiero, es tan difícil saber a quién hablarle. Por eso, pero yo creo que eso es lo que ha ido cambiando, ¿no? Hoy, con un poquito de agua bajo el puente, si el estallido pasó ya hace 6 años y hemos venido construyendo y teniendo experiencias distintas, yo creo que se está acabando el tiempo para, desde la perspectiva de la ciudadanía, de que el que plantea una solución más mágica es el que parece que me ofrece una ruta que es la que a mí me gusta. Si el problema, Claudio, es que ese es el que puede ganar la elección. Entonces, ¿cómo contrapones tú la izquierda tiene un discurso normalmente más asociado a ver, puede sonarle a la gente más rimbombante, más preocupado de detalles que probablemente hoy día la gente diga no son exactamente los que me interesan. Me interesan las soluciones concretas. Así es. La podemos acompañar de un discurso de responsabilidad si tú quieres, ¿verdad? Pero no me puedo quedar solamente en la responsabilidad de lo que puedo y lo que no puedo hacer, sino que tengo que ofrecer también soluciones concretas. Eso es, y eso significa entonces revalidar el rol de un Estado que es precisamente eso, ¿no? El Estado es el acuerdo de la ciudadanía para poder enfrentar aquellos problemas que son comunes. Mientras tenemos una derecha que está diciendo que hay que ponerle una motosierra al Estado, ¿no? De una forma muy burda además, porque lo que están haciendo es emular a Milei, el mismo presidente que ayer subió la foto de un papa con la cabeza de un león. O sea, estamos hablando de un tipo que está trastocado, ¿no? Respecto de su intervención frente a la ciudadanía. A ese personaje está mirando a la derecha. Lo que nosotros proponemos es
Claro, es una reforma profunda de un Estado que es necesario Ya, pero y por cierto tiene que funcionar. Pero ¿cómo se lo traduce en un lenguaje así de simple a las personas? Miren lo que está pasando a propósito de lo que tú partiste en tu presentación, ¿no? Lo que estamos haciendo desde los municipios, alcaldes que somos progresistas, que estamos trabajando con sectores populares y que hemos mostrado a punta de trabajo. Yo llevo 8 años como alcalde, ¿no? Y hemos tratado de embarcar Renca en un proyecto de transformación que por cierto no se vio durante los primeros 4 años, pero logramos mostrar que hay trabajo, hay participación de la comunidad, no hay promesas incumplibles, ¿no? Que suenan bien pero que son para la galería, y yo diría que acá hay cuestiones que tienen que salir un poquito de la inmediatez. Eso es difícil, de nuevo. Volvemos a esta cuestión del año electoral y la mirada de las próximas décadas. Claro, para que no suene con charango, digamos, a eso voy. Pero yo creo que estamos precisamente en ese punto de inflexión. Y Carolina representa eso, porque además no estamos hablando de alguien que habla desde afuerita, ¿no? Como un general después de la batalla, que dice, bueno, yo dije y todo esto hay que hacer. Estamos hablando de una generala con batallas, pues, ¿no? Ex ministra del Interior. Mira, cuando... de un gobierno que tiene un bajo nivel de evaluación. Pero fíjate lo que es un arma de doble filo. Pero primero es el gobierno que ha tenido, respecto de los últimos gobiernos, el que ha tenido los mejores niveles de aprobación. Como promedio, ¿no? Digamos. Exacto, como... y también en sus puntos más bajos. Este gobierno está por sobre los últimos gobiernos. Y cuando se trata de plantear a Carolina como que si su experiencia fuese una carga, ¿no? Bueno, yo quiero como presidente de la República a alguien que ha podido enfrentar los desafíos más grandes y más importantes que tiene un país, como los temas de seguridad, donde Carolina enfrentó una agenda muy compleja, ¿cierto? Recordemos cómo estaba el país cuando se inició este gobierno, o ni siquiera cuando se inició este gobierno, cuando asume Carolina como ministra del Interior, porque... Inmediatamente después del fracaso de la Convención Constituyente. Y el gobierno comienza como un gobierno de apruebo de dignidad, ¿cierto? Y luego, cuando entra Carolina y otros ministros, asume también una idea más transversal, diría yo, y que representa bien lo que hoy día manifiesta el gobierno. Bueno, cuando asumió Carolina teníamos una situación muy compleja de migración en el norte, ¿no? Teníamos una situación en la Araucanía que estaba inmanejable hace muchos años. Teníamos una tasa de homicidios que iban en franco aumento y que era muy difícil detener esa curva. Teníamos un Estado muy débil para enfrentar la seguridad. Mira, una de las propuestas a propósito de la inscripción de la primaria le exige a los candidatos y candidatas presentar unas primeras líneas programáticas. Una de las propuestas en seguridad de Carolina, yo la quiero destacar porque es muy difícil que cualquier futuro presidente logre mostrar resultados rápido para la ciudadanía con la cantidad de carabineros que nosotros tenemos en las calles, ¿no? Y eso, obviamente, los carabineros no se crean en los árboles. Lo que nosotros necesitamos es un plan para poder aumentar los carabineros. Y Carolina propone una escuela de carabineros en cada una de las regiones del país. La única forma de aumentar el egreso de carabineros formados para poder subsanar la brecha que tenemos hoy día. Nos faltan cerca de 20.000 carabineros en Chile para poder tener una dotación mínima, básica, para poder enfrentar la situación en cada una de las comunas. Bueno, ahí estamos, ¿no? Entonces, ¿qué quiere un vecino o una vecina de Renca o de otras comunas que todos los días se enfrenta a la inseguridad? Que haya un candidato presidencial que le dice que vote por mí porque yo en el modelo del Salvador o haciendo lo que hace otro personaje o... con una frase muy rimbombante, voy a solucionar lo que durante años hemos venido teniendo en Chile, o yo quiero a alguien que me diga con certeza, con franqueza y con una proyección de largo plazo lo que nosotros vamos a hacer para poder enfrentar una situación que la gente sabe que no se soluciona de un día para otro. Eso es. Pero quiere que se lo solucionen de un día para otro. Sí, eso es lo que, a eso voy yo con el desafío gigantesco frente al discurso inmediatista. Estoy de acuerdo, pero yo... lo planteo... O sea, te tengo una mala noticia. Hay que tener una solución inmediata, además de tener la solución larga. Pero solución inmediata, pero efectiva. Y eso es lo que yo identifico desde la calle, ¿no? Es que ya no hay una manga ancha para el que sea que venga a decirme una solución efectista que suena bien, pero que ya la gente sabe que no funciona. ¿Por qué Claudio Castro, 8 años alcalde de Renca, que fue demócrata cristiano, que en algún momento también estuvo más cerca no sé si alcanzaste a estar cerca del Frente Amplio o no, pero probablemente alguien te asoció un poco más a eso, elige estar con Carolina Toá y no con Gonzalo Winter ni con Janet Jara? Bueno, lo primero, yo ya hace varios años, yo entré a militar a la DC el año 2011 y hace varios años tomé una opción en ese momento, donde efectivamente se estaba
empezando a conformar el Frente Amplio, que tenía una tesis, ¿no? La tesis era impugnar a la entonces concertación que había gobernado Chile desde el retorno a la democracia y crecer a costa de esa impugnación, ¿no? Era una teoría desde la izquierda de un reemplazo del mundo de la concertación. Y bueno, esa no era la tesis que en la que yo creía, ¿no? Ajá. Y por eso mismo entré a militar en ese momento en la democracia cristiana, mi ethos, mi formación, a propósito además del Papa León XIV y este resurgimiento de la doctrina social de la Iglesia y una idea también de justicia social, bien común, que es precisamente lo que está en la base de la doctrina social de la Iglesia. Mi ethos es ese, ¿no? Y lo que yo identifico hoy día es que este mundo del nuevo socialismo democrático es una buena convergencia de tradiciones que históricamente en Chile también han estado, aquí vamos a hacer un poquito de historia, pero Dale. el Frente Popular con los radicales, ¿no? Liderándolo en los años 50. Luego la Revolución en Libertad, que sería mi matriz ideológica y doctrinaria de Frei Montalva con la Revolución en Libertad, la promoción popular. Luego la Unidad Popular del presidente Allende. Son cuestiones que hoy día van convergiendo con una mirada de 50 años después respecto de los desafíos que tenemos en el país. Y yo me atrevo a decir además con un sentido de unidad a partir de haberlo pasado no muy bien durante los últimos años y además de la experiencia que te da gobernar, donde tú entiendes, que creo que eso es el principal aprendizaje de este gobierno, ¿no? Que uno no le habla a Chile diciéndole la idea de lo que yo quiero hacer, sino que le habla a Chile mostrándole la ruta de cómo vamos a avanzar. Y eso requiere mayorías en el Congreso, requiere gestión y experiencia para poder hacer que las cosas pasen. Bueno, hoy yo creo que esa síntesis se representa en este mundo de la socialdemocracia. Por eso yo estoy acá y lo hago como independiente y con el deseo, a propósito de tu primera pregunta, de que ojalá un resultado de esta candidatura de Carolina sea también una reformulación de este espacio que tiene que abrir sus puertas a un mundo independiente, que hoy día a lo mejor no va a entrar a militar a alguno de los 4 partidos del socialismo democrático, pero que quiere ser parte de esta construcción del futuro de Chile. Claudio, tú decías que una de las motivaciones para ponerte en su momento en la democracia cristiana, ¿verdad? Fue una mirada crítica de la impugnación con la que se levantó el Frente Amplio en su momento, a Pro Dignidad, el Partido Comunista, los partidos que ahora se fusionaron en el Frente Amplio frente a lo que fue la concertación. Esa fue una tensión con la que partió efectivamente este gobierno, y cuando llegó Carolina Toá y la socialdemocracia de alguna manera se transformó en el adulto a cargo de la gestión del gobierno, es algo que digo yo, no lo dices tú, pero lo he dicho antes, entonces esas cuestiones generaron algún grado de tensión, pero finalmente hay un predominio bastante claro de la forma de hacer las cosas del socialismo democrático por sobre el resto. Pero ahora estamos en una candidatura que, de ganar Carolina Toá, ¿verdad? En una primaria, que de ganar Carolina Toá va a tener que contar con el apoyo de ese mundo de vuelta. ¿Tú crees que esa impugnación es algo que quedó en el pasado, que esas dudas se disiparon, que se entendió que eventualmente había habido un diagnóstico equivocado respecto de la contribución del socialismo democrático y de la exconcertación a la forma de hacer política en el país? ¿O es una tensión que va a estar ahí latente y que puede resurgir? Yo diría que en política y en la vida en general, ninguna de estas cuestiones se decretan, ¿no? Vamos a ir construyendo y evolucionando también en torno a las experiencias que vamos teniendo. Yo creo que la experiencia de gobernar para el mundo de la Pro Dignidad, para el mundo del Frente Amplio en particular, bueno, evidentemente si es cosa de ver a los dirigentes del Frente Amplio, desde el presidente a los ministros, ya quienes hoy están encabezando el partido, cómo han evolucionado en su postura, ¿no? Y lo que a mí me parece es que nosotros tenemos que tomar esta experiencia y a partir de eso buscar además ir más allá todavía, ¿no? Por eso que es tan interesante la candidatura de Carolina respecto de las otras candidaturas de esta primaria. Mi impresión es que la candidatura de Carolina Toá es la única que puede hacer que la base que tiene hoy día el gobierno crezca, ¿no? ¿Cómo? Bueno, por ejemplo, ayer recibiendo el apoyo de Ignacio Bócar o de Andrés Velasco, o pudiendo hablar y disputar un centro que la derecha está abandonando. Ahora, lo que al mismo tiempo creo es que a propósito de estas construcciones de largo plazo, es que ahí radica la principal fortaleza hoy día del mundo progresista respecto de la derecha. El gobierno que se inicia como un gobierno de Pro Dignidad, que luego incorpora el socialismo democrático y que hoy día desde esa plataforma, ¿no?, busca incorporar a otros sectores que han estado fuera del gobierno, hoy lo podemos hacer precisamente porque hemos tenido esta experiencia de años complejos, pero al mismo tiempo de haber gobernado. Y eso se enfrenta con una primaria, ¿cierto?, que tuvo también sus complejidades para llegar a definir la forma que tiene esta primaria, pero el 29 de junio el mundo progresista le va a presentar un
una candidata, espero yo, ¿no? Carolina Toá, a Chile, mientras la derecha va a tener 3 o 4 candidaturas que van a seguir disputando un nicho cada vez más extremo, porque en eso está la derecha, y en eso va a seguir mientras no haya una propuesta unitaria. Bueno, yo creo que eso es una buena noticia para el país, es una buena noticia para el progresismo, y que ese tiene que ser nuestro foco, ¿no? Y en esa primera vuelta no hay un riesgo de que Carolina Toá tenga también que hablarle más a la izquierda, más hacia la izquierda para no perder eventualmente o desencantar a sus votantes. Lo que pasa es que después de la primaria, bueno, ese es el efecto esperado, pues, ¿no? Que podamos nosotros captar a todo ese mundo y podamos hablarle a Chile. O sea, en la primaria efectivamente vamos a tener... en la primera tú le puedes hablar a tu gente y tratar de crecer hacia el centro al final, pero en una primera vuelta eventualmente sí puedes necesitar hablarle más a la izquierda. Es que yo creo que nosotros vamos a enfrentar en esa primera vuelta a distintas versiones de la derecha que todo este arco progresista y social también, porque la gracia de la primaria es que, de hecho, el desafío de la primaria es la participación, ¿no? La primaria va a convocar a, ojalá, millones de personas que se van a sumar a esta candidatura. ¿Que sea convocante? ¿Que sea una primaria con harta participación? Bueno, la gracia de la primaria es que vamos a tener franja en los canales de televisión, debates, ¿no? Y todo un ánimo electoral que va a estar concentrado en los 4 candidatos de la primaria que tenemos. Y luego, este mundo va a entender que la decisión va a ser Carolina Toá o algunas de las versiones de la derecha que va a estar en una disputa muy compleja. Si es bien fuerte y duros los cruces que han tenido en la derecha, pero que al final, detrás de esa dureza, lo que hay es una propuesta programática que cada vez se corre más, ¿no? El otro día había una nota que analizaba las propuestas en seguridad, que la gente se arme, las fosas en la frontera con campos de concentración, así dicho, ¿no? De parte de algunos de sus candidatos, las cárceles en los lugares más recónditos, emular, un candidato dijo, a mí me da lo mismo los derechos humanos mientras nosotros seamos capaces de meter a la cárcel. Bueno, eso yo no sé que si conecta con lo que la ciudadanía quiere hoy día, y lo que nosotros vamos a ver es eso. Entonces, pueblo de Chile tiene que conocer una propuesta que no le va a hablar a la izquierda más extrema después de la primaria, le va a hablar al vecino y la vecina que en su casa lo que quiere es lo que conversábamos hace poquito, sentirse seguro, encontrar una ruta que me dé confianza para ese proceso que la gente sabe que es complejo, y no estas declaraciones para la galería. Claudio Castro, miembro del Comité Estratégico de la candidatura Carolina Toá, alcalde de Renca. Además, que estés muy bien. Muchas gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. Son las 8:31.